Los 10 años de primavera de Guatemala, la Edad de Oro o Primavera Democrática. Es el nombre dado por la historiografía guatemalteca a un periodo de 10 años que inició con las elecciones presidenciales de diciembre de 1944. Durante este periodo gobernaron dos presidentes electos democráticamente, Juan José Arévalo de 1945 a 1951 y Jacobo Arbenz Guzmán de 1951 a 1954. Este periodo democrático culminó con el golpe de Estado ocurrido entre el 18 y el 27 de junio de 1954, que instaló la dictadura militar de Carlos Castillo Armas. El golpe fue organizado en el marco de una visión intervencionista de la doctrina Monroe por la Agencia de Inteligencia Norteamericana CIA, con el nombre código PV Success, ante la pérdida de las concesiones económicas y legales que la United Fruit Company había obtenido antes de la Revolución Guatemalteca. La Revolución de Guatemala de 1944 o Revolución del 20 de octubre fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala entre junio y octubre de 1944, que culminó con el derrocamiento del gobierno interino del general Federico Ponce Báidez, la promulgación de la Constitución guatemalteca de 1945 e iniciándose el periodo de los 10 años de primavera, en referencia a los únicos años de democracia representativa en Guatemala entre 1930 y 1996. Debido a esto, en Guatemala se conmemora cada 20 de octubre el Día de la Revolución. Jorge Ubico fue un presidente que había dividido el país y llevó un gobierno de corte totalitario. Mientras algunos se sentían satisfechos con su paso por la presidencia, otros lo rechazaban y se negaban a que él continuara en el poder. Ubico, quien a inicios de su mandato dijo no estar de acuerdo con la reelección, fueron muchas las veces que dicho por él mismo era postulado en elecciones que ya eran ganadas. A mediados de 1994, las protestas y marchas empezaban a desarrollarse en todo el país. Estas manifestaciones en contra de Ubico eran cada vez más presentes. Ante ello, Ubico dio orden de disolver las protestas. Es entonces cuando en junio de 1994, a causa de ello, muere en una protesta la catedrática María Chinchilla, lo que hizo que el furor de los protestantes aumentara. El 21 de julio de 1994, Ubico presentó su renuncia al poder ante la presión y fue designada una junta militar de gobierno, pero las manifestaciones continuaron. Revolución del 20 de octubre de 1944. El 20 de octubre de 1944 se unieron miembros del ejército y civiles revolucionarios para derrocar a Federico Ponce, mediante una serie de movimientos militares y estratégicos que concluyeron con la rendición de los dos bastiones militares defensores del gobierno de Ponce, y levantaron la bandera blanca del cese de hostilidades. Los combatientes revolucionarios acordaron integrar un mando unificado, integrado por Francisco Javier Arana, representando a los jóvenes oficiales de la Guardia de Honor, y Jacobo Arbenz Guzmán y Jorge Toriello Garrido, en representación de los sectores militares democráticos egresados de la Escuela Politécnica, así como a los estudiantes, obreros y políticos que participaron en el derrocamiento de los gobiernos de Jorge Ubico y Ponce Báidez. Gobierno de Jacobo Arbenz. Arbenz llegó al poder después de ganar las elecciones que se desarrollaron en 1950. Los obreros, campesinos, maestros y estudiantes le dieron todo su respaldo. Cuando Arbenz inició su gobierno, los guatemaltecos parecían condenados a no prosperar. En 1950, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras, mientras que un 22% controlaban el 70%. El gobierno de Arévalo intentó cambiar estructuras judiciales arcaicas consolidadas por el mantenimiento de las viejas prácticas de manipulación, sumisión y formalismo. La rápida incorporación de nuevos derechos,
La aparición de un parlamento legítimo y la dinámica revolucionaria generaron tensión en un sistema judicial, el cual se encontraba atrapado en los vicios de su estructura colonial. Entre las reformas que se pusieron en marcha tras la caída del gobierno de Ponce Baides, se trató de consolidar con la Constitución de 1945. La reestructuración del ejército tuvo gran trascendencia. La suspensión del generalato simbolizó esta transformación que se completó con una gran inquietud por modernizar, profesionalizar e institucionalizar el ejército. Durante el periodo presidencial de Jacobo Arbenz se siguió con la misma tónica educativa que en el gobierno de Arévalo. También se incrementó en gran manera la educación rural y la alfabetización. El plan inicial de la Escuela Normal Rural se extendió con la regionalización de las escuelas rurales, de las cuales se fundaron 6 en distintos rumbos del país. Obras de Jacobo Arbenz. Durante el periodo presidencial de Jacobo Arbenz se siguió con la misma tónica educativa que en el gobierno de Arévalo. También se incrementó en gran manera la educación rural y la alfabetización. Los 3 grandes proyectos de Arbenz fueron la nacionalización de la empresa eléctrica, que era un monopolio de los Estados Unidos, la construcción de la carretera al Atlántico para romper el monopolio de los ferrocarriles de Centroamérica de los Estados Unidos, y la reforma agraria a través del decreto 900. Esta benefició a más de 100.000 campesinos. La década de la primavera fue un periodo democrático donde hubo doble jornada en los establecimientos públicos, atención educativa a los adultos con la creación de la escuela nocturna, creación de la Facultad de Humanidades, autonomía municipal de la Universidad de San Carlos, atención a los indígenas y campesinos, el desarrollo de una nueva constitución política y la participación de la mujer. En las elecciones de 1944, considerada por los historiadores como las primeras elecciones transparentes en Guatemala, Arévalo obtuvo más del 85% de los votos emitidos y consiguió la presidencia de la República el 15 de marzo de 1945. Durante su gestión, conocida como el primer gobierno de la revolución, se produjeron cambios sociales de gran importancia en la vida de los guatemaltecos. Su filosofía de un socialismo espiritual, también conocida como arevalismo, fue contrario a esta estructura de una república bananera que había prevalecido en Guatemala. A pesar de todo, su gobierno tuvo dificultades internas y en el entorno internacional, como en los gobiernos de la época. El gobierno de Arévalo compró el periódico Nuestro Diario de Federico Hernández de León para contrarrestar la prensa negativa que en este se le hacía. Pretendía que el periódico publicara editoriales de unos artículos partidistas escritos por altos funcionarios públicos. En el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo se introdujeron reformas administrativas, educativas y económicas con sus leyes respectivas. Una de ellas fue la del Código de Trabajo. Otra ley importante fue la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos. En esta se confirmó autonomía declarada desde el 1 de diciembre de 1944 por la Junta Revolucionaria de Gobierno. La construcción de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de Gobierno. Este actualmente es llamado Archivo General de Centroamérica del Conservatorio Nacional de Música. También se realizó la reorganización del Ballet de Guatemala, la Orquesta Sinfónica Nacional y del Coro Nacional. Poco después de entregarle el poder al coronel Jacobo Arbenz Guzmán, en 1951, Arévalo fue nombrado por este como embajador itinerante de esta cuenta. Por los siguientes 3 años, Arévalo pasó tiempo en Europa y en América Latina, a expensas del gobierno guatemalteco. Arévalo estaba en Chile cuando cayó Arbenz. Luego se trasladó a Uruguay en 1958, en donde se unió brevemente con Arbenz y su familia.
Finalmente aceptó una cátedra universitaria en Venezuela. Ese mismo año gozó de cierta libertad y pudo expresarse a través de artículos periodísticos que el seminario Macha recibió gustoso. El 30 de marzo de 1963, los periódicos anunciaron que Arévalo había regresado a Guatemala, había llegado a liderar a quienes lo apoyaban, pero 2 días después ya estaba exiliado nuevamente en México. La razón de su nuevo exilio, que era el 31 de marzo, que el ejército le dio un golpe de estado, Aidígoras Fuentes instaló una junta militar dirigida por el coronel Enrique Peralta Azurdia y canceló las elecciones.